Vamos a terminar de explicar la entrada de la fuente. Yo les platicaba que hay otra línea acá. De hecho, vimos la línea de 5, la línea 19, que es la pata 5, y vimos la 4, que es la tierra, y nos faltó ver la 6. Hay algunas computadoras, principalmente de HP y de Dell, de la marca Dell, y bueno, otras marcas también lo han adoptado, donde se pone una línea más en el cargador. En el caso de las LAP en el cargador, y en el caso de la SolidOne pues en la fuente externa, que sirve para identificar el cargador. Le llaman IDAD a esta línea. A ver, vamos a ver cómo le llaman aquí. Aquí le llaman IDR. Bueno, adapter, que es el adaptador, que es el cargador, identificador. ¿Sí? Esta línea, en el caso de HP, estamos hablando de un HP, ahorita era un HP, una Pavilion, sí, era un HP, ¿sí? En el caso de HP, esta línea trae voltaje también. Es muy común que si yo no conecto el equipo, aquí haya un voltaje alto, incluso puede llegar a tener hasta los 19 voltios mismos de la línea principal. ¿Sí? Pero si tengo 15, si tengo 10, 12, 18, etcétera, el voltaje está bien, está bien. Cuando el equipo se conecta, o sea, cuando yo conecto el adaptador al equipo, esta línea debe de tener 3 voltios aproximadamente, ¿sí? Eso es en caso de que la resistencia, de que adentro del adaptador esté una resistencia. Pero si la resistencia está en el equipo, a ver, vamos a ver. Si hay una resistencia. Bueno, pero es una resistencia pequeña de 0 ohms. Aquí. No, sí debe tener los 3 voltios. Porque va directamente a los chips, directamente a los integrados. ¿Sí? Cuando va directamente a los integrados, el voltaje se debe caer a 3 voltios aproximadamente. Muchas veces lleva una resistencia aquí lleva una resistencia adentro ya de la placa, y entonces el voltaje de 3 voltios sería después de la resistencia. Antes seguiría siendo un voltaje alto. Aquí en este caso no, porque vemos que la línea se va directo. Estoy hablando de este diagrama, no de esta computadora, porque insisto, este diagrama no sabemos si corresponde a esta máquina. De hecho, no corresponde, porque hay una variante en la numeración. Lo bajamos como ejemplo solamente. Esa línea la utilizan, repito, para identificar el cargador, ¿sí? Porque hay algunos casos que si el cargador o la fuente que estoy poniendo no es la correcta, me va a marcar un error el equipo, o bien no va a prender el equipo, ¿sí? Cuando el equipo no es HP, si es una Dell, por ejemplo, la de la marca Dell, en esta línea no maneja voltaje, sino maneja pulso, una señal. O sea que aquí habría un pulso que viene del cargador. Incluso le llaman pulse adapt. En lugar de adapter ID le llaman pulse adapt. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, si yo checo en esa línea, no voy a tener voltaje, no voy a tener nada. Si lo hago con un voltímetro, no voy a tener nada en esa línea, ¿sí? Solamente voy a tener pulso, pero obviamente lo tendré yo que ver con un osciloscopio, ¿sí? Con un osciloscopio, con un multímetro no se podría, ¿sí? Y bueno, les aclaro que hay equipos que traen esta línea. A ver, me faltó mencionarles que cuando el equipo trae esa tercera línea del IDAD, ¿sí?
El conector que viene de la fuente le llaman centrino, le llaman así el sistema centrino. Y le llaman así porque el centro precisamente del conector corresponde al IDAD, no corresponde al voltaje. ¿Sí? Ese es un error. A muchos técnicos se han confundido y checan una fuente de DEL y esperan que en el pin central esté el voltaje y el lado a tierra, como normalmente sucede en todas las fuentes. ¿Sí? Y no es así. Aquí no es así. ¿Sí? Entonces vamos a checar eso. De hecho, vamos a conectar nuestro equipo, ¿sí? Y vamos a hacer las mediciones. A ver, entonces voy a empezar por checar el cargador. Estoy suponiendo que mi placa, mi tarjeta no prende, que mi máquina tiene la falla de que no prende la tarjeta, ¿sí? Y voy a hacer pruebas desde la entrada de la fuente. Como les platicaba, así es como lo tengo que hacer, porque ha habido casos que el equipo no prende y antes de hacer pruebas la abrimos, la desarmamos y ya está desarmada, ya está, casi le estamos interviniendo y el problema era la fuente, ¿verdad? Entonces, antes de hacer cualquier movimiento en el equipo, antes de abrirlo, vamos a medir aquí para ver si mi fuente está bien. A ver, entonces repito, este conector se le conoce como centrino. La parte de afuera es la tierra, lo conocemos como la tierra. Y la parte de adentro, la pared, adentro tiene una pared, a ver si se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver ese anillito que tiene, es una pared de metal. Ese es el positivo de la fuente. O sea que cuando yo quiera saber si mi fuente me está entregando voltaje correctamente, tengo que poner la punta negativa del multímetro afuera y la positiva en la pared de adentro, no en el pin del centro, porque tiene un pin en el centro, véanlo. Ahí tiene un pin en el centro. ¿Sí? Ese pin del centro es el IDAD. ¿Sí? El IDAD. Y como les comentaba, en algunas marcas como Dell, en ese pin no vamos a tener nada. Lo medimos y no me va a marcar nada. Entonces voy a pensar que mi fuente está mal. Y no es así. Lo que pasa es que es un pulso que el multímetro pues no alcanza a medir. Ajá. Y obviamente el pulso solamente con un osciloscopio. En este caso, que es un HP, sí voy a tener voltaje ahí. Sí lo voy a tener. A ver, entonces voy a medirlo. Voy a poner mi multímetro en corriente directa, otra vez. Corriente directa. Sí. Y voy a medir mi fuente. Entonces vean, voy a poner la punta negativa afuera del conector. Ahí estoy afuera del conector. Y la positiva la voy a poner en la pared interna. La pared interna, o sea, la de adentro. Y ahí tengo 19.5 volts. 19.5. Ajá. Ahí a ver, si lo alcanzan a ver, lo estoy poniendo en la pared de adentro. En cualquier parte que lo ponga es lo mismo. ¿Sí? Ahí está, 19.5. ¿Sí? Ahora lo voy a poner en el pin central. Con mucho cuidado para no hacer contacto con la pared interna. Y vean, en el pin central tengo 18.3 volts. Es diferente el voltaje. El de la pared eran 19.5. Ahí está, 19.5.
y el del pin central tengo, ya varió de hecho, 18, 16.5. ¿Por qué varía? De hecho, a veces va a ser 5, a veces va a ser 15, a veces 18, a veces 17, a veces 12. Varía porque esa línea está sin carga, está suelta, ¿sí? Y obviamente no está regulada esa línea. No hay carga. Hasta en el momento de conectarla a la tarjeta, esa línea se me va a regular, ¿sí? A un valor promedio de 3 voltios. Y repito, en caso de que la resistencia esté en la tarjeta, aquí en el pin va a seguir siendo alto. Y hasta después de la resistencia es donde se va a regular. Pero si la resistencia está adentro de la fuente, entonces aquí ya en el pin se va a mantener regulado. ¿Sí? Lo voy a conectar. Ya la voy a conectar a la tarjeta. Y vamos a suponer que mi falla es que no prende esta máquina. ¿Sí? Aquí tengo mi conector. Ya la conecté. En esta máquina, esto lo vamos a aclarar un poquito más adelante. ¿Sí? En esta máquina tengo la ventaja de tener un LED aquí que prende cuando conecto mi fuente. Vean, ahí lo desconecté, el LED se apaga, lo conecto y vuelve a prender el LED. Esa es una ventaja. Y bueno, lo vamos a ver por qué. A grandes rasgos les comento que el hecho de que el LED prenda ya me está indicando algo, ¿sí? Para empezar, que mi jack está bueno, ¿no? Y en otro tipo de equipos o en otro modelo de tarjeta me puede estar indicando que ciertas partes de la tarjeta ya está trabajando, ¿sí? Entonces esa es una ventaja. Y claro, también hay casos en equipos viejitos que el LED que prenda no me dice nada, ¿no? Nada más me dice que la conecté y ya, pero no me dice que algo está trabajando, porque eso depende de la generación de la máquina. Pero bueno, eso lo vamos a ir aclarando. Ok, entonces imagínense que tengo mi falla, que no prende mi equipo, la conecté y entonces voy a proceder a hacer mis mediciones. Aquí tal vez lo primerito que yo checaría son las bobinas que tengo aquí. Son unas bobinitas de color grisecito, ¿sí? Ya lo habíamos dicho. Y esas bobinas, si mi equipo está bien, o si mis bobinas están bien, me tienen que marcar el voltaje antes y después de las bobinas. No es quitar las bobinas y checarlas, ¿verdad? Como normalmente nos dicen en la área electrónica. Cuando tomamos un curso de electrónica, siempre nos dicen, si quieres saber si el diodo está bueno, hay que quitarlo y probarlo afuera. Ya nos dicen cómo probarlo, por un lado marca, por otro lado no marca. Si quieres saber si la bobina está bien, pues hay que quitarla y me tiene que marcar. Si tengo un inductómetro, pues me marca la inductancia de la bobina. Si tengo el multímetro, pues me da continuidad la bobina y eso me indica que no está abierta. Esa es una manera de probar los componentes, quitarlos y probarlos afuera, así. Esas pruebas se le conocen como pruebas estáticas, ¿sí? Porque el componente está estático, o sea, no está trabajando, ¿sí? Y obviamente, pues, hay componentes que miden bien, pero ya en el circuito ya puestos ya marcan mal. Entonces, una manera práctica de probarlos, y de hecho es la que nosotros hacemos en los talleres, en la mesa de trabajo, es puesta y ver que haga la función que tiene que hacer. Entonces, ese se le llama prueba dinámica. Entonces, si yo pruebo un componente y yo sé lo que tiene que hacer y veo que no lo hace, pues obviamente está mal, ¿no? Está mal el componente. Antes de que yo lo haya medido, puesto,
inclusive antes de medirlo, yo ya sé que sirve o no sirve, ¿verdad? A ver, entonces vamos a colocar un caimán para que sea más visible la prueba. Voy a conectar un caimán a tierra. La punta negativa del multímetro. Una vez que ya conecté mi fuente, de hecho ya está conectada, ¿sí? Ya la tierra de mi fuente ya hizo contacto con todas las partes metálicas de mi tarjeta, inclusive con las pistas de tierra, ¿no? Entonces da lo mismo que yo la ponga aquí en la parte externa de mi conector a que ponga la punta a una tierra de la tarjeta. De hecho se hace más fácil así. La voy a poner acá donde están los conectores USB. Aquí lo voy a poner. Ahí ya hizo contacto con tierra. Y repito, es como si estuviera yo poniéndolo aquí, en esta parte. Y entonces ya tengo libres las dos manos, ¿sí? Para hacer la medición y con otra tal vez agarrar la lupa para hacer las mediciones lo más exacto posible, ¿sí? Entonces voy a empezar por checar las bobinas. Así como el diagrama vimos que tenía 2 bobinas, acá también tiene 2 bobinas, ¿sí? Entonces vean, voy a checar antes de la bobina. Ahí estoy del lado de la fuente, del lado de mi fuente, ¿sí? Y del otro lado. Y pasa el voltaje. Y repito, con esta medición que yo hice antes y después, con esta medición yo digo que las bobinas están buenas. Y no solamente las bobinas, sino los componentes que había antes de las bobinas y después de las bobinas, ¿sí? A ver, les enseño el diagramita. Vean, la medición la hice aquí. Aquí están las bobinas. La hice aquí tenía yo 19 y la hice del otro lado. Entonces, si tengo voltaje antes y después, quiere decir que mis bobinas están buenas. Y obviamente, como tengo voltaje aquí en las bobinas, a la entrada, todos estos componentes están bien, ¿sí? Porque si un capacitor de estos estuviera en corto, o este diodo en corto, o tuvieran algún daño, aquí yo no tendría yo los 19, o tendría yo un voltaje más bajo, menos de 19. Entonces, como mi voltaje está bien aquí, estos componentes doy por hecho que están bien. Y del otro lado igual, ya tengo voltaje aquí, quiere decir que mis bobinas están buenas, ¿sí? Ahora, no se descarta, obviamente, que un capacitor tenga alguna fuga o esté abierto y mi voltaje que tenga yo aquí o acá tenga rizo. Ya vimos que es rizo. El voltímetro no alcanza a registrar el rizo, al no ser que sea muy marcado el rizo. El rizo en el multímetro se reflejaría porque el voltaje estaría subiendo y bajando, ¿sí? O sea, subiría, a lo mejor tengo 19, 19.3, 18.7, 19.5, 18.5 y así, subiendo y bajando. Ese sería un rizo muy, muy marcado de un capacitor muy mal. Pero si el rizo es en microvoltios o en milivoltios, el multímetro no lo registra. Pero bueno, cuando es un rizo, mi falla es otra. En este caso, yo estoy suponiendo que mi equipo no prende y por eso estoy viendo en qué parte pasa el voltaje y en qué parte no pasa, para determinar en dónde está la falla. Bueno, ahora lo que voy a hacer es medir en el MOSFET, porque entre las bobinas y el MOSFET no hay nada. Si se dan cuenta, no hay nada. Es una línea recta, sin componentes, es un cable prácticamente. Esto me indica que es un cable. Hay componentes colgados ahí, resistencias y capacitores, que cooperan para que el voltaje sea lo más puro posible, ¿sí? Pero de ahí se va directamente al MOSFET. Antes del MOSFET, mi voltaje dice 19 voltios -input, o sea, entrada. Y a la salida del MOSFET nada más dice más -S. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues a lo mejor quiere decir
mi entrada in voltaje, entrada de mi voltaje positivo del sistema, ¿no? Se me ocurre. Eso solamente lo sabe el que lo puso. Pero por las siglas puede ser eso. Pero a mí lo que me interesa es ver que entre el voltaje y salga en el MOSFET. El MOSFET tiene 8 patitas. La entrada es la 1, 2, 3 y la salida es la 5, 6, 7 y 8. Si entrara y no sale, ya tendría yo que medir el gate a ver si está apagado el MOSFET o está prendido. Si el MOSFET está prendido y aún así no sale, ya estaría dañado el MOSFET. Ahorita les aclaro ese punto. Pero si no tengo voltaje en gate, pues ya el MOSFET puede ser que esté bueno, ¿va? ¿Sí? Y mi problema es el circuito que lo está apagando. Vamos a hacerlo. Ahorita les muestro el MOSFET. Yo aquí lo tengo a la vista, es este cuadrito negrito de 8 patitas, ¿sí? Y voy a checar a la entrada, o sea, en la pata 1, 2 y 3. De hecho, lo tengo que hacer en cualquiera de las 3. Lo voy a hacer en la 1 porque es más cómodo hacerlo en la 1, pero lo pude haber hecho en la 2 o en la 3. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer en la 1. Ahí estoy en la entrada y tengo los 19.5. Quiere decir que hasta ahí mi cargador, mi fuente, sí le está mandando los 19 volts al MOSFET. O sea que el MOSFET sí los está recibiendo. Ahora voy a checar la salida. Y de igual manera tengo 19 volts. Yo aquí por comodidad lo estoy haciendo en la pata 8. Lo pude haber hecho en la 5, en la 6 o en la 7 también. Porque finalmente están unidos. Están unidos. Entonces yo aquí, ¿qué digo? Que mi MOSFET está perfecto. Y vean, no lo he checado, no lo he sacado, no lo he desoldado, no lo he medido afuera. Está bien. Más adelante vemos cómo quitarlo y cómo probarlo, ¿sí? Para que tengamos el conocimiento de cómo probarlo. En este caso no es necesario quitarlo porque está perfectamente bien. Entonces yo aquí puedo decir que mi salida está bien, mi B-IN está bien, ¿sí? En esta tarjeta yo estoy viendo aquí que el diodo lo pusieron después del MOSFET. A ver, voy a checar en el diodo. Sí, efectivamente. El diodo está después del MOSFET. No está antes. A ver, les voy a mostrar el diagrama para que lo vean. En este diagrama que estamos viendo, el MOSFET está aquí luego a la entrada del jack. Aquí está el MOSFET. Perdón, el diodo. A la entrada del jack está el diodo. Pero como el diodo está en la línea de voltaje, o sea, toda esta línea es voltaje, toda esta línea, cuando el MOSFET prende es como un alambre, entonces es la misma línea. Entonces yo podría decir con seguridad de que cuando el MOSFET está prendido, esta línea es una sola, es como un cable, como si fuera un cable. Desde la resistencia sensora, así, la pata 1, desde ahí toda esta línea es la misma hasta el jack. Cuando el MOSFET está prendido, obviamente, ¿sí? Cuando está apagado, pues obviamente se interrumpe el paso aquí, pero de aquí para allá es la misma. ¿A qué quiero llegar? A que yo puedo poner, o el fabricante puede poner el diodo aquí, lo puede poner aquí, acá, o incluso acá. Y es lo mismo, porque es la misma línea. En la tarjeta que estamos viendo, el diodo lo pusieron aquí, en este punto, de aquí a tierra, ¿sí? Y en este diagrama lo pusieron acá, es lo mismo. Y repito, pues lo que es el diodo, la función que hace el diodo va a ser la misma. Lo mismo protege aquí que allá. Inclusive aquí yo podría decir, la única diferencia que hay es que si hay un problema en la tarjeta, ¿sí? Y este MOSFET se apaga, el diodo queda después del switch apagado.
Esa es la única diferencia. Pero de hecho este MOSFET va a estar prendido toda la vida, siempre, aunque la computadora esté apagada. Prendida o apagada, el MOSFET está prendido siempre. De hecho, ahorita lo acabamos de ver. Mi tarjeta está conectada simplemente, no la he prendido, no he pulsado la tecla del power, y más sin embargo está funcionando el MOSFET, porque se considera como que ese voltaje es permanente. De hecho, es una fuente de standby. A ver, la voy a desconectar de la línea y les voy a mostrar físicamente dónde hice las pruebas, porque pues así como las hice no se vio. Ya posteriormente vamos a buscar la manera de que se vea. A ver, mi cámara está al revés, por eso es que me confundo mucho. Acá está el conector. Aquí está el conector. Voy a hacer un acercamiento. A ver, entonces, estas grisecitas que están aquí son las bobinas. ¿Sí? Estas. Entonces, el jack, aquí está el jack. El positivo del jack llega a las bobinas. ¿Sí? Bueno, llegarían aquí. Aquí fue la primera medición que hice. No se alcanza a ver, pero ahí está la pista que viene de adentro del jack. Este es mi jack. ¿Sí? Entonces la hice acá. Aquí había, si no hubiera voltaje aquí, mi jack estaría dañado o desoldado por abajo. Pero sí hubo voltaje aquí. Entonces aquí fue mi primera prueba. De aquí me pasé al otro lado de las bobinas, aquí. ¿Sí? Las bobinas están en paralelo, entonces da lo mismo hacerlo en cualquier bobina, en la de arriba o la de abajo. Entonces hubo voltaje tanto aquí como acá, ¿sí? Aquí y acá. Entonces si hay voltaje aquí, es la entrada del jack, y el jack está bueno. Y luego mido acá. Si no hubiera voltaje aquí, las bobinas estarían abiertas. Pero como sí tuve voltaje, entonces mi bobina está buena. ¿Sí? Y este voltaje ya se va a este MOSFET. A ver, perdón, a este. Es que repito, mi pantalla está al revés. Este es el MOSFET. ¿Sí? Entonces, este MOSFET, viéndolo así como está, esta es la pata 1. ¿Sí? Esta es la 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces el voltaje está entrando por la pata 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Aquí medí, por comodidad medí en la 1. ¿Sí? Aquí. Pero lo mismo pudo haber sido si mido en la 2 o... A ver, aquí. Aquí medí. Esta es la pata 1. Lo mismo pudo haber sido si mido en la siguiente o en la siguiente o en la siguiente. O sea, la 2, la 3 o la 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Y el voltaje entró bien. Quiere decir que todo esto de aquí para acá está bien. Y ahora medí acá, que es la salida, y aquí estuvo bien. Aquí todas están unidas. Todas están unidas, que es la 5, 6, 7 y 8. Por comodidad medí aquí, en la 8. Aquí medí. ¿Sí? Y mi MOSFET entregó bien el voltaje, quiere decir que mi MOSFET está bien. Y el diodo es este negrito que está aquí. ¿Sí? En esta máquina está conectado aquí a la salida. Aquí, a la salida. Aquí está conectado. En lugar de estar conectado antes del MOSFET. ¿Ok? Entonces, esa es la característica. Ahora, fíjense, ahora voy a medir el IDE. El IDE, si mi máquina no prende, no es el IDE, pero lo voy a hacer para que lo vean. El IDE es el pin central.
de mi conector este. O sea, mi conector tiene también la pared externa, ¿sí?, la interna y el central. ¿Ok? Entonces, tiene 3 cables, 3 contactos. Y el pin central es el IDE. Si yo lo veo por abajo, ¿sí?, aquí están las soldaduras, este es el pin central, ¿sí? Ese tendría que ser el IDE. Lo voy a medir. A ver, entonces, lo único que hice ahorita es poner mi tierra, ¿sí? Aquí está la tierra y la voy a conectar. Ahí está conectada y voy a medir en mis pines del jack. Voy a medir donde se supone que se lide. Tengo 19 voltios. A ver, voy en el pin de al lado. 19. Aquí no tengo nada. Nada y nada. Eso me está indicando, vean, aquí no tengo nada, esta es tierra, aquí no tengo nada, es tierra, aquí no tengo nada, es tierra, y estos dos de acá, los dos tienen 19. ¿Sí? ¿Qué me está indicando? Que la resistencia está en la tarjeta. En esta máquina, la resistencia está en la tarjeta, no está dentro de la fuente, sino está en la tarjeta. Entonces, al conectarlo, en la línea que primero dio 18 y fracción y luego dio 15, en este momento se me está regulando a 18.9, ¿sí? Y claro, tendré yo que ya tener el diagrama original para ver cuál es la resistencia. Si la sigo, bueno, puede que la encuentre, pero me voy a tardar y no lo voy a hacer ahorita. Este voltaje se me va a regular a 3 voltios ya cuando la máquina funcione, ¿sí? Porque la resistencia está en la tarjeta, ¿sí? Debe de estar de este lado, ¿sí? Va a ser un poco, a ver, vamos a ver, no se alcanza a ver aquí cuál es la pista. A ver si tengo 2 resistencias, voy a medir en las dos. Aquí tengo 5 voltios. 2.7, 19, no es, 19. Bueno, al parecer es esta resistencia. No estoy seguro, pero debe ser esta. Miren, tiene 2.7. Yo les decía que era de 3. Es la que está más cercana al jack, ¿sí? Y es una resistencia que me está entregando los 2.7 volts. Entonces, yo podría decir que es el IDE. El IDE. Ok, entonces mi tarjeta, hasta donde hemos checado, está bien, está perfectamente bien. Ok, entonces, si mi máquina no prende, ya es otra cosa, ¿sí? Ya tengo que buscar, la máquina debe de tener una fuente de 5 voltios, y una fuente de 3.3 voltios. ¿Sí? Se los voy a mostrar en el diagrama y si da tiempo las medimos. Voy a minimizar esto. Fíjense, aquí hay algo que hay que memorizar. Aunque el diagrama no corresponde a la máquina que estamos checando,
pero sí vimos que coinciden muchas cosas y sí nos puede servir para seguir checando. Algo que debemos memorizar y que es muy importante es cómo se llama el voltaje que entrega ya mi sistema a la salida y que va a servir de arteria principal para toda la máquina, ¿sí? Pues ese voltaje se llama más Vin en esta máquina. En este diagrama que estoy viendo se llama más Vin, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque debido a que los diagramas pues no los tengo unidos, o sea, no están unidos. En algunos casos, de hecho hace algunos años así era. Si yo compraba el diagrama de un aparato, iba al centro a comprarla, obviamente, y me daban una hoja grandísima, una sábana, me daban como una cartulina de grande, y ese era el diagrama. Hagan de cuenta que el diagrama es un plano, es como el plano de una casa, y el diagrama es el plano de mi equipo que estoy checando, ¿sí? Entonces todo el equipo era un diagrama y me daban una sabanota. Incluso hubo casos, hace más años todavía, que a los técnicos les recomendaban que se compraran unos tubos como los portaplanos de los ingenieros, para que ahí metieran sus diagramas, ¿sí? Porque iban al centro, se lo vendían y lo hacían rollito, llegaban a su casa y ya llegaba chicharrón, ¿sí? Y si era copia, pues a lo mejor hasta se borraba, si era una copiadora de mala calidad, por la fricción. Entonces sugerían llevar unos tubitos y meterlos ahí como planos para que no se maltratara. Eso actualmente ya no se hace. Imagínense si el diagrama de esta tarjeta estuviera en una sola hoja, sería como 4 veces más que una cartulina, una pared completa. Vean, mi diagrama consta de 54 páginas, aquí está. Tamaño carta o tamaño oficio. Entonces imagínense 54 hojas juntas, pues sería un megaplano. Entonces, como no lo pueden hacer, como no se puede hacer, además ya es electrónico, ya estoy viendo mi plano electrónico, ya no en papel, sino en una pantalla, ¿sí? Todo se hace con términos. ¿Por qué creen que aquí dice más Bin-S? Aquí dice más Bin, aquí dice más 12B-CP, y en muchos puntos va cambiando. Mira, aquí dice más 19B input, ¿sí? Y si busco más terminaciones o inicios, también tengo infinidad de nombres. Vean, aquí tengo, por ejemplo, espérenme, la voy a reducir un poquito para que no se me confunda. Vean, aquí tengo, dice TP75, TP79, TP87, ¿sí? Tengo términos totalmente diferentes, pero que algo tienen que ver. Entonces, ahorita que estoy hablando del B+, acá, en otras hojas, ahorita estoy en la hoja 37. Estoy en la hoja 37, ¿sí? Pero en otras hojas voy a tener una línea que diga más Bin, y quiere decir que es la continuación de este diagrama, que es la continuación de este punto, ¿sí? Como ya no se pueden unir físicamente, lo hacen a través de nombres. Entonces, Bin, todo donde vea yo Bin, ahí va conectado esto. Entonces, ahorita que voy a buscar la fuente de 5 y de 3, voy a encontrar este mismo término, porque es la continuación de esta línea, ¿sí? Entonces lo voy a minimizar para buscarlo.